Sean muy bienvenidos, mis amados hermanos, a estas enseñanzas virtuales que tenemos este año, hoy el primer jueves del año 2024, que estaremos iniciando con esta serie de enseñanza que tenemos presente, que tiene el Espíritu Santo para cada uno de ustedes, sabiendo que esta enseñanza va a traer edificación, madurez en tu alma. El conocimiento va a ser mayor, nuestra conciencia va a desarrollarse y vamos a poder ver las cosas como Dios las está mirando. Vamos a poder disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado. Pues que sean muy, muy bendecidos este año, que la paz, la prosperidad y la larga vida se manifieste en cada uno de ustedes, en sus hogares, en sus familiares, compañeros, en todo lo que tú toques y todo lo que tú disfrutes sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una gran expectativa de cosas grandes, maravillosas que Dios ha preparado para este año antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús para cada uno de sus hijos. Gracias, como siempre les doy, por estar presentes, atentos a este mensaje, que realmente este mensaje va a cambiar tu vida, va a cambiar todo tu interior como todo lo exterior, y vamos a estar viendo estas cosas importantes. La serie de enseñanza que vamos a empezar este año es cambios. Empecé el año 2023 hablando de cambios permanentes, cambios positivos permanentes de Dios. Y hoy, como lección número 1, estaremos hablando del fundamento del cambio. ¿Cuál es ese fundamento? ¿En qué es lo que vamos a empezar a edificar, a construir esos cambios en nuestra vida? Porque sí, queremos cambios permanentes, queremos cambios gloriosos, como digo en mi bosquejo, y queremos ver lo sobrenatural de nuestro Padre Celestial en cada uno de nosotros. Perdón. 2 Corintios capítulo 3, verso 18, es la cita bíblica que vamos a comenzar a tener en los principios, al comienzo de cada enseñanza. El año pasado, pues, estuvimos viendo Romanos capítulo 8 y lo tuvimos en, creo que 26, 27 lecciones. Bueno, vamos a ver cuántas lecciones nos lleva el Señor. Y está en 2 Corintios capítulo 3, verso 18, que dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Note que dice, y lo hemos hablado un poquito en mensajes anteriores, que dice de gloria en gloria. Recuérdese que gloria, según Éxodo 33, 18 y 19, es todo el bien de Dios. Significa que vamos a ir de bien en bien. Vamos a ir subiendo cada día un escalón de gloria, de bien. Sé que gloria en hebreo significa tiene bastantes significados, pero quiero darle siempre todo el bien de Dios, porque entraría en el todo el bien de Dios. Aparte que la palabra de Dios, Pablo nos enseña que debemos de conocer, saber y creer que todo el bien de Dios está en nosotros, no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Y confiamos que estas enseñanzas van a ser tan efectivas, no solamente en ustedes, en mi vida. He dicho que cada vez que enseño, aprendo. Veo cosas que no había visto estudiando, investigando, y hay una unción, no diría diferente, porque es la misma unción, pero funcionando en el área del oficio de maestro.
Y yo mismo aprendo, a veces me admiro de cosas que el Espíritu Santo nos revela en cada mensaje. El propósito de Dios no es que tengamos mucha información, que aprendamos cientos de versículos, sino que el Evangelio de la gracia, que algunos le llaman el Evangelio de cambios, perfecto y correcto. El Evangelio de la gracia es funcional, funciona, podemos ponerlo en práctica y funciona. Recuerda que el Evangelio, y lo vamos a ver más adelante, el Evangelio es Cristo mismo, la gracia, el Evangelio de la gracia es Cristo mismo. Evangelio es las buenas noticias acerca de Jesucristo y su obra terminada. Y eso es lo que estamos cada día aprendiendo, la obra que Cristo ya manifestó, hizo, y que nosotros tenemos que disfrutarla, pero muchas veces no la disfrutamos por falta de conocimiento. Ahora, si hay un cambio interior, habrá un cambio exterior. Todos nosotros deseamos que haya que las circunstancias que estamos muchas veces presentando o que estamos viviendo cambien. Y buscamos toda la manera exteriormente de cómo cambiar esa circunstancia, cómo cambiar esa situación. Y usted oirá a algunos consejeros que usted tiene que hacer primero esto, tiene que hacer esto, tiene que moverse. Bueno, es una parte. Pero lo primero que debe haber es un cambio interior, porque si no, seguimos constantemente teniendo las mismas situaciones, y ahí donde mucha gente le dicen a otra, siempre lo mismo, siempre hace lo mismo, porque hay un patrón interno en su alma, no en su espíritu, lo vimos el año pasado, en su alma, en la cual está tan arraigado, ha echado raíces, se ha hecho una creencia, aunque sea incorrecta, pero eso es lo que estamos manifestando. Por eso es que dice 2 Corintios 3:18, viéndonos en un espejo, no las cosas incorrectas, sino viéndonos en un espejo, la gloria del Señor, lo que es nuestro Dios, lo que es nuestro Cristo, lo que es el Evangelio. Y iremos desarrollándonos en esto. Sé bien que vamos a entrar con temas un poquito profundas, pero sencillas, y se puede comprender al ponerle atención, y no solamente ponerle atención, sino permitir que el Espíritu Santo nos revele acerca de lo que estamos escuchando. No olvidemos que estos cambios deben de ser sin esfuerzo. No es un esfuerzo, no es un legalismo, no es algo implantado. No. Vamos a permitir que la palabra, que el Evangelio de Cristo, al recibirla, al escucharla, al recibirla, dé el fruto que conforme el mensaje se está dando según la semilla que habla Lucas capítulo 8, verso 11. Por eso no es con esfuerzo, no es con legalismo, no es entrando en disciplinas en la cual voy a ver cómo con mi fuerza empiezo a dejar las cosas, a cambiar internamente, sino dos cosas muy importantes según Marcos capítulo 4, verso 20, que hay: oír y recibir. Oír y recibir. El medio que estaremos usando para estos milagros o milagrosos cambios, dije que es el Evangelio de la gracia. Permítanme leerles Hechos capítulo 20, verso 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo, no con tristeza, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús,
para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Teniendo por entendido, dije anteriormente, teniendo por entendido que gracia es Cristo Jesús. Se ha creído que gracia es una doctrina, es una denominación. Y algunos han llegado de tal extremo que cuando oyen, esa es una iglesia que enseña gracia, los vamos tal vez por algunas denominaciones. No, estamos hablando cuando una iglesia, cuando un predicador, cuando una congregación, cuando se está enseñando y predicando acerca del evangelio de gracia, lo que se está predicando es el don que Dios nos ha dado, el regalo que Dios nos ha dado, que es Jesucristo. Y después de ahí, desarrollarnos como en nuestra alma, permitir que la vida de Cristo, que ese poder de Cristo, que la sabiduría de Cristo, que la inteligencia de Cristo fluya en nosotros. Por lo tanto, es el fundamento para edificar, que edificar es construir, que construir también es formar nuestra alma. 1 Corintios capítulo 3, versos 10 al 11 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica, construye, forma encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifique, o cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cientos de veces he dicho que si algo a mí me impactó acerca del Evangelio de la Gracia, del estar estudiando el Evangelio de la Gracia, es que todo el enfoque es Cristo. Es Cristo. Cristo lo que hizo. Es Cristo. Ese es el propósito que el Evangelio tiene. Mostrar, revelar a Cristo. Incluso Apocalipsis capítulo 1, verso 1, habla de la que es la revelación de Cristo Jesús. Por tanto, al hombre lo hacemos a un lado. Al hombre lo hacemos porque el hombre no puede hacer nada por sí mismo, sino es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y no es tanto a través de nuestro Señor Jesucristo, sino es Cristo a través nuestro. A través nuestro, trabajando, funcionando, actuando. Ahora, esta transformación manifestará lo eterno, que es sumamente importante. Voy a entrar superficialmente, suena bastante feo decir superficial, pero lo que quiero dar a entender es que hablar de eternidad sería una serie completa que estaríamos enseñando, que con la ayuda de Dios pues más adelante la daremos, pero es importante que entendamos la eternidad en nuestro espíritu. Esa eternidad que está en nuestro espíritu. Y no solo que está en nuestro espíritu, que nuestro espíritu es eterno. Nuestro espíritu es eterno. A ver, se me quiere venir, o se me vienen unos pensamientos para adelantarme al mensaje, pero quiero ir paso a paso. En 2 Corintios capítulo 4, verso 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, las temporales, lo que es temporal, sino las cosas que no se ven. Estas son las eternas. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y eso es lo que vamos a estar hablando, y eso es lo que vamos a estar enseñando, para que el alma sea formada. Recuérdese que alma es mente, emociones y voluntad. Para que el alma pueda visualizar lo eterno, aprenda a ver lo eterno y aprenda a sentir lo eterno. Voy a poner una ilustración. Y, vamos para terminar eso. Y aprenda a tomar decisiones eternas. ¡Wow, pastor! Bueno, una ilustración sería que nosotros tenemos que aprender
Y no solamente aprender, sino que lo creemos, de que creemos en un ser espiritual eterno. Y tenemos cierto conocimiento, porque ahí el conocimiento en Dios es muy amplio, infinito, pero tenemos cierto conocimiento y día tras día vamos creciendo en ese conocimiento de ver el eterno, al Dios eterno, las cosas eternas, el reino eterno. Ahorita entramos ahí en esa parte. Juan nos habla de un evangelio eterno. De un evangelio eterno. En Apocalipsis capítulo 14, verso 6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Que tenía, ángel es un mensajero, que tenía el evangelio eterno. No voy a entrar en escatología ni no estas cosas, no voy a entrar en Apocalipsis, sino que estoy dando ciertos versos que tienen la clave, la frase, la palabra de eternidad, lo que es el evangelio eterno. Es decir, no estamos tratando, eso es algo que debemos de sacar, limpiar, quitar de nuestra mente, que creemos y actuamos y pensamos como seres temporales y somos seres eternos. Más adelante se va a ir entendiendo más esto. Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recuérdese que evangelios son buenas nuevas acerca de Jesucristo y su obra terminada. Dios tiene un pacto eterno. No tiene solo un evangelio eterno, habla de un pacto eterno. Decía mi pastor hace muchos años que cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando encontramos cierta palabra, cierta doctrina, más cuando conocemos una palabra como fe, la vemos en toda la Biblia, más en el Nuevo Testamento, lo que es fe, cuando santidad, cuando salvación, cuando empezamos a hablar de lo eterno, notamos de que hay muchas cosas que Dios dice eterno. Aquí nos está diciendo que Dios tiene un pacto eterno contigo. Dios hizo un pacto con nuestro Señor Jesucristo eterno. Oiga bien esto. Y nosotros vivimos en Cristo. Y Cristo vive en nosotros. Por tanto, el mismo pacto que Dios tiene con Cristo eterno, lo tiene con sus hijos. Wow. Dice Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó a los muertos, de los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el Dios de paz, no el Dios de juicio, no el Dios vengador, no el Dios rencoroso, no el Dios de ira, el Dios de paz, que resucitó. Jesús necesitó del Espíritu Santo para resucitar. Tanto así que le llama el Espíritu Eterno en Hebreos 10:26. Dice, el gran pastor de las ovejas, hablando de Cristo, por la sangre del pacto eterno. He dicho, y veremos cuando estudiemos los pactos, he dicho que Dios le habla a los judíos de un nuevo pacto, porque Dios tenía un pacto con los judíos. Había hecho varios pactos con Noé, Abraham y todos ellos. Después vino el pacto de la ley. Dios hizo un pacto con ellos. Pero con los gentiles, aunque todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que cree, todo judío que cree juntamente con el gentil que cree en Jesucristo, tiene un pacto eterno. Sí, muchas veces nosotros le llamamos también el nuevo pacto, pero los gentiles no tenían ningún pacto. Dios no tenía pacto con los gentiles. Era con los judíos. Pero al morir Cristo y resucitar,
hace un pacto eterno, lógicamente, como dice Romanos capítulo 1, verso 16, para los judíos y para los gentiles. Ya es un pacto eterno. El pacto que tenía en la ley no era eterno. Tanto así que dice Gálatas que el fin de la ley, de ese pacto, fue Jesucristo. Dios tiene un pacto eterno contigo. No es que, Dios va a hacer un pacto conmigo hoy. No. Dios ya hizo un pacto en Cristo Jesús contigo. Si lo hizo con Cristo, contigo también. ¿Por qué? Porque vivimos en Cristo. ¿Cómo vivimos en Cristo? Pues lo hemos recibido y lo hemos creído. Dios tiene un pacto. Ese pacto es glorioso, maravilloso. Ese pacto es todo el bien de Dios. No podemos separar, porque a veces hacemos eso, como que separamos la sanidad, la salvación, la prosperidad, la felicidad y el gozo de Dios. No. Es ese pacto. Pero bueno, no voy a estar hablando mucho del pacto, nada más es para dar una referencia de lo eterno. A los judíos se les presentó, dije, como nuevo pacto. A los gentiles se les fue dado el pacto eterno. Dios tiene un propósito eterno contigo. Dios tiene un propósito eterno contigo. Efesios capítulo 3, verso 11. Lo que estoy es enfocándonos en lo que es eterno. Tú no eres pasajero. Lo pasajero aquí es nuestro cuerpo. Pero, según 1 Corintios capítulo 15, este cuerpo va a ser un día glorificado totalmente, donde vivirá por la eternidad. Pero no voy a entrar ahí. Dice, conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué hizo? Bueno, un propósito eterno. Todos nosotros hemos venido a esta tierra con un propósito. Y ustedes escucharán siempre que tienes un propósito de Dios. Y hay personas que están todavía preguntándose, ¿cuál es el propósito que tengo? ¿Cuál es el propósito eterno que Dios me ha dado? Primero quiero decirte que tú no eres un accidente en esta tierra. Tú vienes con un propósito. Tú vienes con algo específico, con un propósito. Ese propósito trae un complemento para otras personas con el propósito eterno. Sí, algunos son abogados, otros son médicos, otros son psicólogos, otros son contadores, otros son mecánicos, otros son sastres, otros son albañiles, constructores, carpinteros, etcétera. Tienen ese don, ese regalo, es un medio para manifestar el propósito en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 12, verso 13 en adelante, habla de que cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso yo creo firmemente que todo aquel que haya nacido de nuevo, que haya creído en Jesucristo, no me importa la denominación, es mi hermano en Cristo. Ahora, ¿qué se edifica sobre ese fundamento? Es otra cosa. Dios es amor eterno. Dios nunca dejará de amar. Wow. Dios nunca dejará, por más malo que hagas, Dios nunca dejará de amarte. Un hombre llegó y le dijo a otro hombre,
yo soy ateo, no creo en Dios. Y se lo dijo un pastor y el pastor se volvió y le dijo, pues Dios cree en ti. Wow, se quedó meditando eso. ¿Cómo? Yo no creo en Dios. Pues sí, porque yo no creo en Dios no significa que Dios no existe. Y este hombre le dijo, pero Dios sí cree en ti. Y él quedó meditando, quedó pensando eso, como que Dios cree en mí. Bueno, en Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, dice, diciendo, con amor eterno te he amado. Romanos capítulo 8, verso 37 en adelante, donde dice, del 35 en adelante, donde dice, ¿qué va? Del 33, donde dice que somos más que vencedores y que no hay nada que pueda apartarte del amor de Dios. Eso significa que yo, Arnoldo, no puedo hacer nada para que Dios deje de amarme. No, no es posible. Mire aquel, mira esto, lo que hicieron. Eso es nuestro amor fileo. Eso es lo que nosotros todavía no hemos entendido, lo que es el amor eterno. El amor fileo, sucede algo, pasa algo y ahí se terminó el asunto del amor. El amor eros, el amor carnal, se terminó ahí. Pero el amor eterno, wow, Dios te sigue amando. Y pastor, nosotros podemos amar eternamente. Claro que sí. Eso no significa que vamos a caminar con las personas que nos pueden estar haciendo daño, nos va a hacer daño. Pero sí podemos amarlo. ¿Y cómo demuestro ese amor? El primero, sencillo, orando por ellos. Jesús en la cruz del Calvario dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo tenían crucificado, le estaban maltratando, lo desnudaron, tuvo hambre, pasó las situaciones más difíciles en la cruz. Wow. ¿Y sabes? Por amor todavía dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow, eso es amor eterno. Amor eterno. Dice, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Se recuerda misericordia? Misericordia es que Dios no nos paga según lo que hemos hecho. Ay, 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 ay. Con todo lo malo que hemos hecho, si Dios pagara o nos pagara con las cosas que hemos hecho malas, gracia es que nos da lo que no nos merecía. Misericordia es que no nos paga conforme a lo que hemos hecho mal. Eso es amor eterno. Amor que usted... ¿Por qué está diciendo esto, pastor? Porque es necesario que saquemos y entendemos la eternidad que hay en nosotros y lo eterno que somos. Porque sí, en el proceso de los cambios en nuestra vida, en el proceso de la transformación en nuestra alma, por medio de la renovación del entendimiento, sí, muchas veces vamos a fallar. Muchas veces vamos a decir, parece que no hay cambios. Y peor, hay otros que le van a decir que usted no cambia. Usted no quiere cambiar. A usted no le da la gana cambiar. Y aquella persona sufriendo internamente porque quiere cambiar. Estoy hablando más con hijos de Dios, que dentro de su espíritu hay una voz interna, la voz del Espíritu Santo que le habla y les enseña y les muestra y les dice que hay un cambio, que hay una vida totalmente diferente, pero no saben. Están tan viciados mentalmente con este sistema caído que no saben y se esfuerzan y hacen esto y se meten en esto para cambiar,
pero vuelven a caer, vuelven a fallar. Bueno, porque su cambio comienza en lo interior y no en lo exterior. Y tenemos que aprender que cuando fallamos, entender, aunque esos pensamientos y la gente te condene y te diga, puedas decir, tengo un Padre que me ama. Y del polvo de donde esté, dice que me levantará. Y que el justo no quedará caído, sino que será levantado. Tenemos que agarrarnos y creer del amor de Dios para poder caminar en la justicia de Dios, para poder caminar en la santidad de Dios, para poder caminar en los pensamientos de Dios. Pero si no entendemos cuánto Dios nos ama y cuán eterno es ese amor, que no tiene ni principio ni fin, no lo afecta nada. Dios no nos ama porque hacemos algo bueno. Dios nos ama porque Él es amor. Punto. Y Él nos sigue amando. Y quiero decirte algo. Ahí es donde muchos hermanos me han llegado en consejería. Más hermanas me han dicho, pastor, pero ¿cómo es posible? Yo que me guardo, yo que ayuno, yo que oro, yo que diezmo, yo que ofrendo, yo que hago esto, y hago esto otro, y hago esto otro. No me va como aquel que camina mangas por hombro. No estoy justificando el caminar en eso mal. Bueno, es que aquel no depende de él. Está dependiendo de que Dios está en él y hay un cambio y va a manifestarse un cambio. Mas nosotros, con nuestra fuerza de ayuno, oración y todas estas cosas, muchas veces no tenemos esas manifestaciones que algunos me han dicho, pastor, pero miren los de allá, no tienen a Cristo y mire cómo les va. Bueno, porque si usted los oye, tienen una confianza en Dios. Pero bueno, no voy a entrar ahí, porque sé que algunos se me van a molestar, aunque tengo que decir lo que es la verdad de Dios. Lo sientas o no lo sientas, Dios te ama. Te digan que Dios te ama y te digan que Dios no te ama por lo que hiciste, Dios siempre sigue amándote, porque Dios es amor. Y dice la palabra, Él me amó con amor eterno. Él te amó con amor eterno. Ya dejemos lo que sucedió el año pasado, ya dejemos a un lado lo que ha pasado, lo malo que ha pasado el año pasado, pero hoy nos ponemos de pie y empezamos a reconocer de que el amor es eterno de Dios. Dios me sigue amando. Y cuando se ama, se entrega totalmente. Dios no se entrega por partes. Dios se entrega totalmente. De tal manera que amó Dios al mundo. Se entregó totalmente. Que dio a su único Hijo, Jesucristo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ojo, y dice, porque Dios amó al mundo. El mundo no lo amaba. El mundo andaba en sus cosas incorrectas. Mas Dios amó al mundo, que envió a su Hijo a morir. Porque los cambios sabía que no podían ser de afuera hacia adentro, sino que tenía que ser de adentro hacia afuera. Tremendo, mandó la plenitud de Él mismo en Cristo Jesús y vino a vivir, a habitar, porque no vino no vino por un tiempo, sino eternamente. Vino a nuestros hijos, poniéndolo sencillo, tan solo cree en mi Hijo, lo que Él hizo por ti.
Y lo recibimos, dice 1 Corintios 6:17, que usted siempre me oye citar, y se hizo un solo ser con nuestro espíritu. Si Cristo es eterno, tú y yo somos eternos. Y antes de que Cristo viniera, que no quiero entrar ahí, antes de que Cristo viniera, todos éramos eternos, pero unos es para la vida eterna y otros para la vida de muerte o muerte eterna. Dios es un Padre eterno. Papá es papá. Mi hijo mayor decía, mami es mami. Papá es papá. Y no estoy hablando papá terrenal. Estoy hablando aquí papá eterno. Dios es eterno. Isaías capítulo 9, verso 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Padre eterno. Usted no está huérfano. Usted no está huérfano. Por tanto, no aplica de que haya disciplina y castigo como un huérfano. Tú tienes padre. Esto lo digo por Hebreos capítulo 12, que todavía no lo he enseñado ahí. Porque dice que el que no es disciplinado y castigado es un bastardo. Oh, momento. Todo creyente, todo nacido de Dios, le dice aquí que tengo un Padre eterno. Por tanto, la disciplina, el castigo y todo lo que quieran decirme no es para mí, porque yo soy un hijo de un Padre eterno. Esto empieza a revolucionar nuestro espíritu y nuestra alma, empieza a mover las emociones y nuestra mente empieza a meditar. Pero, Dios, este hombre me está enseñando acerca de cosas que yo pensaba y creía, o me las enseñaron de esta manera y creía que estaba en esta situación porque Dios me estaba castigando, porque Dios ya no me amaba, porque Dios se apartó de mí, porque Dios está lejos de mí. Y aquí estoy yo sacrificándome, aquí estoy yo luchando, como me han dicho algunos cuando los saludo. ¿Y qué? ¿Cómo estás? Aquí luchándola. Padre Santo, toda la vida lucha y lucha y lucha y lucha. ¿Cuándo va a tener un momento de gozo y felicidad? De paz. Bueno, es un Padre que no cambia. Eterno. Yo conozco padres terrenales que cambian. Y nosotros muchas veces cambiamos con nuestros hijos. Pero, Abba Padre, nuestro Padre eterno no cambia. Seguirá siendo mi papá. Seguirá siendo tu papá. Y se irá desarrollando. Y mientras Dios me dé la enseñanza y revelación, estará siempre predicando acerca del amor eterno, acerca de mi Cristo eterno, acerca de la sangre eterna, acerca del evangelio eterno, y diciendo siempre, Dios es tu papá. He encontrado muchos cristianos que por fallas, por situaciones en su vida, están sufriendo, están fuera de la congregación. No fuera de Dios, fuera de la congregación. Algunos dicen, es que si se salió de la congregación, se salió de Dios. No, un momento. No enredemos las cosas. La congregación es pasajera. Dios es eterno. Y el que está en Dios, por medio de Cristo Jesús, es eterno. En vida. Y me han dicho, pastores, que ¿cómo voy a volver a ver? ¿Cómo voy a orarle a Dios? Y me hablan de Dios, y está bien, Dios. Y digo, oye, pero Dios es tu papá. Entiende. Tiene misericordia
de ti. Tiene gracia abundante, dice Romanos 5:17. Tiene todo y te ha dado todo su amor y se ha entregado como papá. Y vemos capítulo 6 de Mateo, verso 25 en adelante, donde él dice: cuánto más vuestro Padre Celestial, es mi papá eterno, nos dará todas estas cosas. Y está hablando de vestidos, está hablando de comida, está hablando de lo que necesitas. Y lo tremendo es que aquí lo está hablando Jesús en Antiguo Pacto. En el Nuevo Pacto nos muestra que nuestro Padre ya nos dio todo, nos dio la herencia, Romanos 8:17. Juntamente con Cristo, el que no escatimó a su propio Hijo, dio juntamente con Cristo todas las cosas. Romanos 8:32. Son citas bíblicas que estaremos el próximo domingo, que estaré hablando acerca de fe. Estaremos hablando de esto, de usar la palabra de Dios, de usar lo que dice. O sea, yo no voy a creer lo que me digan. No voy a creer simplemente lo que está diciendo este pastor. Voy a creer lo que dice su palabra. Me voy a aferrar en su palabra. Me voy a agarrar de su palabra. Me voy a enfocar en su palabra. Voy a hacer esta palabra mía. Es para mí. Dios está hablando directamente conmigo hoy. No está hablando con otra persona, está hablando conmigo. Hay cosas que no te conozco, no sé dónde estás. Pero Dios sé bien que te está hablando a través del Espíritu Santo y este mensaje. Todavía hay esperanza, hay una visión para ti, hay un propósito. Todavía hay un amor eterno. Todavía hay un Padre eterno para ti. Todavía hay un evangelio eterno que cambiará tu vida. Esa es la eternidad. No solamente ir allá al cielo, al tercer cielo, al paraíso, sino que estamos en la eternidad y habitando en la eternidad como Dios. Estas enseñanzas nos llevará a entender la importancia de ver a Dios desde la eternidad. Dios es eterno y habita en la eternidad. Esto te va a alimentar tu fe. La fe la fe viene, dice Romanos, una madrugada estas me desperté, Romanos 10:17, la fe viene por el oír. Yo le decía: Señor, pero a mí me enseñaron que viene, y que no es que viene, la fe es. Entonces me enseñó algo tremendo. Jamás, nunca, contradiciendo de que la fe es. La fe es. Pero me hizo una pregunta. Pero me desperté, pensé en ese pasaje y me digo: ¿y de dónde viene la fe? Equivocado estás si crees que la fe viene de afuera. La fe viene de adentro. Y sé bien que la fe, ya esto es personal, sé bien que la fe no crece. El que voy creciendo soy yo, conforme lo que voy entendiendo acerca de la eternidad del Señor. Yo sé que me vas a estar escuchando hablando del eterno, y como muchos hablan del eterno, y hay cierta doctrina, religión que habla acerca del eterno, que son mesiánicos. No estoy ahí. Creo plenamente, completamente en nuestro Señor Jesucristo, y que todo lo que es ley ya pasó, terminó. Pero bueno, esto significa, hablando de Dios, de Cristo, en la eternidad, esto significa que en el mañana Dios ya estuvo ahí. Dice: oye, domingo, mañana lunes, ya Dios estuvo ahí. Como decía mi pastor, donde vayas, quiero decirte
que cuando llegas, ya Dios estaba ahí. ¡Wow! Ponerse a pensar, descansamos, reposamos en la fe. Ya Dios estuvo en mi mañana. Ya mi Dios proveyó todo para mi mañana. Recuérdese que todo esto es por fe. La gracia es por fe. Efesios capítulo 2, verso 8. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino de Dios. Yo me puse a pensar, wow, mi Dios ya estuvo en el mañana. Confío en Él. Si se quiere levantar algo contra mí, Isaías 54:17, ninguna arma forjada que se levante contra mí prosperará, y toda lengua que se levante en juicio será condenada. Mi Dios ya resolvió esa situación. Lo que me va a decir es qué pasos doy. Dirección. Por lo tanto, nuestro futuro es totalmente de bienestar. No lo digo yo, lo dice el Padre Celestial, lo dice el Padre Eterno. Y termino con este verso porque ya se me fue el tiempo. Creí que iba a terminar todo mi material que traía. Jeremías capítulo 29, verso 11 dice, porque yo sé los pensamientos, dice Jeremías, yo sé los pensamientos, dice Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Jeremías está diciendo lo que Dios piensa. Lógicamente que al saber lo que Dios pensaba, él estaba pensando como Dios. Dice Jehová, pensamiento de paz. En el mañana, como ya Dios estuvo ahí, lo que hay ahí es paz, porque Dios es Dios de paz. Pastor, ¿pero por qué estoy tan preocupado? Porque estás creyendo en el temor. No estás creyendo en tu Padre de paz eterno. Sí, cuando se habla de eterno es que en mi futuro, los muchos años que voy a estar en este planeta Tierra, antes de irme con el Señor, ya Dios estuvo ahí, ya Dios planeó, ya Dios suplió, e incluso ya Dios dio paz. Yo lo que tengo que es enfocarme en lo que Él está diciendo y conocer lo que Él ha dicho, para que se manifieste. Y no de mal. Una nuera mía me decía, pastor, suegrito, yo le doy gracias a Dios por lo bueno y lo malo, porque hay que darle gracias a Dios por lo malo. Bueno, aquí dice que lo malo no proviene de Dios. Pero es que lo malo, Dios me enseña con lo malo. No, que tú aprendes en qué fallaste, o qué no hiciste, o cómo te moviste, es otra cosa. Pero no es que Dios mandó eso para que aprendieras. La palabra de Dios es la que me enseña. No son las circunstancias negativas ni positivas. Pastor, si Dios hace un milagro, yo creería más en Dios. Bueno, Israel tuvo milagros en el desierto a diestra y siniestra, y muchos murieron en el desierto por no creerle. Ok, para darnos el fin que esperáis. El fin que esperáis. Sí, mis deseos, lo que Él pone de deseos para este año glorioso y maravilloso, ya Él lo depositó, ya Él estuvo ahí. Y ya preparó los pensamientos y sus pensamientos, y preparó todo el bien, toda la gloria. Sí, por eso es que vamos de gloria en gloria, todo el bien, toda la gloria, día tras día. Wow, hoy lo que voy a hacer en la noche es, gracias Padre, tengo circunstancias negativas frente a mi vida, sí, todos tenemos. Hay situaciones, pero, wow, voy a pensar, Padre, ya estuviste ahí, ya arreglaste esa situación. ¿Para qué me voy a preocupar? Como decía mi esposa, si te preocupas, lo arreglas. No. Y si no te preocupas, lo arreglas. Digo, no, pero si no me preocupo, dice la Biblia que estoy reposando en fe. Bueno. Si te preocupas porque estás creyendo lo negativo, el temor. Wow.
¿Se das cuenta lo importante conocer lo eterno? Entendamos esto. Somos seres eternos, teniendo una experiencia temporal. Y ese es el conocimiento que va a cambiar, transformar nuestra alma. Y vamos a tener una proyección, una visión totalmente gloriosa y maravillosa. Una manifestación de su eternidad. Manifestándose en lo temporal. Por eso el Señor dice a través de Pablo, y cierro con esto, a través de Pablo, allá en el capítulo 6 de 1 Timoteo 6:17, dígalos a los ricos que no se apoyen, que no confíen en las riquezas, porque son inciertas. Sí, puede ser que hayas perdido el trabajo, hayas perdido el matrimonio, hayas perdido finanzas, hayas perdido salud, hayas perdido muchas cosas. Pero quiero decirte algo. Ahí está Dios siempre igual, como Padre eterno, con el amor eterno, con un evangelio eterno. Y me dice la palabra de Dios, me dice en Job capítulo 42, que serás restaurado al doble. Job perdió todo por falta de un conocimiento de Dios, creyendo que Él le había quitado todo, no viendo que era su propio temor que había. Pero cuando entendió y dijo, de oídas te había oído, sí, te conozco una parte, la verdad, pero no conocía esta otra parte. Dice que fue multiplicado al doble. Dice Proverbios capítulo 6, lo que el ladrón te robó, se te devolverá 7 veces. Amados hermanos, lo que nos espera es la manifestación del amor eterno de Dios, del evangelio eterno de Dios y del carácter, naturaleza y entendimiento del Padre eterno. Este año nos espera lo mejor. Amados hermanos, bendiciones, llenos de gloria, de poder, que la paz, la prosperidad y la larga vida se manifieste en cada uno de ustedes. Bendecidos.